Cátedra, docentes en cuarentena. Doy vueltas y salto. Buenos días a todos, a todas, bienvenidos a una nueva edición de Hora Cátedra. Hoy en este editorial, a mí Néstor Mascaro, me acompaña Belén Requejo, Guada López, y tenemos un crossover entre primaria y terciario con el profesor Federico Maloberti, que ha sido convocado en términos de hablar un poquito de la tarea docente y puntualmente por una situación vinculada a las matemáticas. Básicamente en las redes ha estado circulando, principalmente en Facebook, si no me equivoco, un video ridiculizando y riéndose de una serie de problemas que habían llegado en un cuadernillo para que trabaje con el hijo o hija en su casa. Los problemas iban por el lado de si un chico a los 6 años tiene tantos dientes en la boca, ¿cuántos va a tener a los 40? Otro de los problemas era si un equipo de handball hizo 40 goles en un partido, ¿cuántos iba a hacer al otro? Y había una ridiculización muy fuerte del problema, acusando de alguna manera que el docente que hizo ese cuadernillo no entendía que no era un problema de proporcionalidad, entonces que eso no era fácilmente de calcular, no era posible de calcular. Uno después además leía los comentarios y la gran mayoría de los comentarios invitaban a ridiculizar y esta imagen de el maestro no sabe nada o incluso el que se formó para ser docente sabe algo por debajo de la media. Comentarios más que violentos que uno pudo ver, como se acostumbra contra la tarea docente, en lugar de repensar que posiblemente la educación haya cambiado y ya no sea como era antes y que hay un motivo atrás de ese problema. Por eso es que hoy convocamos a Fede para que, como profesional de la matemática, como especialista, nos explique cuál es su postura frente a este problema que apareció en las redes. Problema por dos lados, por la situación problemática que se le plantea a los niños en el cuadernillo y problema por esta visión de pensar que los maestros pasamos un día por la puerta de la escuela, nos pusieron un guardapolvo y nos pusieron a trabajar y no es que nos formamos para estar donde estamos. Muy buenas, ¿cómo andan? Néstor, Belén, Guada, tanto tiempo sin vernos ni cruzarnos por pasillos. Recojo el guante, como quien dice, y tiene mucho para discutir la situación que planteabas, ¿no? Casi que diría, como uno trabaja en el profesorado, hemos transformado un video en un problema didáctico, no de reflexión didáctica. La verdad es que después volvemos sobre esto, pero la discusión sobre el uso de redes y los videos en las redes a mí me excede, no tengo forma de generar mucha reflexión de aula respecto de eso. Sí, quizás de la problemática del trabajo docente, pero no desde un aula de matemática. Pero bueno, primero pensemos un poco lo matemático de eso, ¿no? En realidad ese problema matemático no difiere mucho de los que alguna vez nosotros hemos trabajado en nuestra historia escolar, o mi historia escolar, la de ustedes no, porque es más reciente, pero la mía, cuando yo estudié, me proponían algún problema de un obrero levanta una pared en 4 días, ¿cuántos obreros necesito para levantarla en 2 días? O si un obrero levanta una pared en 4 días, si son 2 obreros o 4 obreros o 10 obreros, ¿cuánto tardan? ¿No? Con esta idea de jugar con una proporcionalidad que no tiene sentido en una vida cotidiana ni en ningún contexto real. Entonces, desde ese punto de vista no difiere mucho de problemas que quizás la escuela históricamente ha trabajado. Ahora, por otro lado, sí tienen sentido esos problemas. Nosotros cuando trabajamos proporcionalidad en un 5º grado, en un 6º grado, en realidad lo que buscamos es discutir cuándo hay proporcionalidad y cuándo no. Cuándo hay una relación matemática entre 2 variables y cuándo no. Lo que voy a pagar según el precio del objeto, también hay una proporcionalidad y según la cantidad de objetos, ¿no? Ahí hay una proporcionalidad, pero no hay relación entre la altura de una persona y la edad, y uno usa esos ejemplos para poder caracterizar la proporcionalidad. La verdad que son recontra comunes, cualquier libro de texto en la actualidad trabaja ese tipo de problemas. Ahora, quizás ahí, a ver, la lectura de un padre respecto de ese problema es la misma ahora en tiempos de pandemia, como puede ser en un contexto de aula normal, donde ese padre mire un cuaderno o un libro de texto de un pibe y encuentre esos problemas. Con lo cual ahí hay una cuestión matemática, que tiene sentido, es un problema matemático. Ahora, ahí nos abre la discusión sobre la enseñanza, y si en estos momentos donde no hay un maestro que medie en ese problema, que le dé sentido al problema en un aula, que ponga en discusión ese problema con los chicos y chicas de un aula, y lo contextualice, bueno, ahí sí tendríamos que decir que no es el mejor problema para mandar a una casa sin la palabra de un docente atrás. Y ahí hablamos de lo otro, ¿no? Y esto de que en este momento el aula ya no es nuestra aula, no tenemos esa mirada maternal, paternal del aula donde están mis chicos y chicas laburando conmigo, sino que estamos trabajando con una familia que está detrás de esa actividad que llega a las casas. Y entonces vamos a tener que pensar la selección de actividades y vamos a tener que quizás poner alguna palabrita dirigida, algún guiño a la familia para que pueda acompañar esa actividad.
Ahora, lo otro, y sí, lo mediático, el video, la viralización, y es algo que la verdad nos excede. No la vamos a poder controlar, ¿sí? E igual el video se produce inevitablemente. Pero bueno, ahí hay algo que nos falta, y la verdad es que una mirada sobre ese video es esa, es que quizás tenemos que tener un pensar las actividades, no para evitar los comentarios y los videos, sino para que poder potenciar un trabajo, en este caso matemático, a la distancia. Ahora, lo otro, y es re difícil, siempre fuimos objeto de discusión y de golpe y de tener que explicarnos muchas veces. Pero admití, no, bueno, a ver, quizás yo no me reí porque soy docente, pero si yo hubiese visto ese video hablando de otra cosa, quizás me río, porque es parte de la dinámica que tenemos en redes sociales. El tema es cuando eso se transforma en un ataque o en una estigmatización a un trabajo docente. Y bueno, y eso se abre la puerta a la opinología que tenemos todos. De hecho, ahora, si critican infectólogos de mucho nombre y gente con bastante poder los critica sus decisiones, y bueno, también nosotros vamos a tener que acostumbrarnos que las decisiones nuestras como docentes, no quiero menospreciar nuestro trabajo docente respecto a un infectólogo, pero digo, medio de una sociedad donde se cuestiona todo y no se da valor al conocimiento profesional de las personas, y nosotros como docentes también vamos a estar muy observados. Hola Fede, bueno, yo te quería preguntar un poco esto que decís vos sobre las adecuaciones, la selección de contenidos en este contexto tan particular donde nos lleva a redefinir el rol docente. ¿Qué opinión tenés sobre nuestro rol en este contexto y qué situaciones para capitalizar ves posibles? A mí me parece maravilloso el contexto, desde lo didáctico. No se rían. A mí me parece muy, muy interesante sacarle provecho a esto, porque nos corre de una rutina, nos rompió la rutina. Lo digo egoístamente. Digo, a mí me generó un problema que todavía estoy peleándome y estoy resolviendo. Estoy pensando el aula de nuevo. O sea, me sacó de la rutina de trabajar con los mismos materiales, de elegir las mismas actividades. Me corrió de ahí. No lo deseo, este contexto, pero la verdad me generó eso. Me generó el tener que repensar el aula, tener que pensar las formas de trabajo. Yo trabajo en capacitación docente, entonces estoy con maestros, por ejemplo, del Distrito 19, tratando de pensar el aula de nuevo. ¿Qué actividades tienen sentido? ¿Qué actividades no tienen sentido? ¿Qué contenidos tiene sentido trabajar desde una virtualidad? ¿Qué contenidos no? ¿Cuáles son los contenidos que voy a trabajar ahora y cuáles voy a dejar si existe alguna presencialidad? ¿Cómo se rompió la anualidad? Yo estoy trabajando en un grado y voy a tener que pensar que hay cosas que el maestro o la maestra el año que viene va a tener que retomar. Yo creo que nos cambió muchísimo, nos está llenando de preguntas, nos hace pensar si esa actividad que estoy dando tiene sentido, si tiene sentido en un aula real, si tiene sentido en un aula a distancia. En algún punto se abre como una nueva herramienta que ya existía, pero que se nos presenta, digamos, como necesaria y urgente para usar y empezar a usar en este contexto, que tiene que ver con la virtualidad, las nuevas tecnologías, que ya no son tan nuevas tal vez. Y por otro lado, me da la sensación de que existe un miedo alrededor de que la virtualidad reemplace el aula. Si existe la virtualidad y la virtualidad funciona, ¿para qué vamos a seguir estando en el aula, yendo? Estos debates circulan. Me parece que es interesante lo que planteas en términos de hay una herramienta nueva que se está presentando y que nos obliga a pensar estrategias para abordarla. Mi pregunta es, en relación a las matemáticas y esto que vos decías, bueno, de los guiños de las familias y de los discursos que circulan alrededor, ¿qué de todo esto, cómo abordar todo esto para poder llegar a los pibes y pibas que no siempre tienen conectividad también, ¿no? Esta es como otra cuestión. Existen los cuadernillos también, bueno, también un poco preguntarte qué acompañamiento ves vos que existe desde el lado de los ministerios. Hay cuadernillo de cuadernillo de Nación, y bueno, ¿qué estrategias crees vos que hay que privilegiar, vamos a decirlo, ¿no? ¿Qué es lo primero que hay que pensar para sentarse a armar una clase de matemática en este contexto? Mira, una de las cosas que me parece que son importantes retomo una idea, para mí la presencialidad va a pasar por arriba siempre a la virtualidad en procesos de formación inicial. El nivel inicial, el nivel primario, el nivel secundario e incluso una formación docente son momentos de formación inicial. Y ahí la presencialidad tiene mucha fuerza. La virtualidad para mí no va a poder reemplazarlo. Sí creo que si tenemos escuelas sólidas, esta virtualidad es un bache en una trayectoria, con lo cual uno espera que lo que pasó antes y lo que va a pasar después pueda fortalecer la trayectoria de cualquier estudiante. Sí creo que abrió una caja de Pandora hermosa que nunca nos hicimos cargo, que es lo que vos decís de las nuevas tecnologías, de las TIC, del uso del video, del lenguaje que manejan nuestros chicos y chicas que nosotros no incorporamos. El año pasado en la Feria de Ciencias de Ciudad hubo un proyecto de investigación de un
un estudiante del Joaquín B. González que era trabajar con memes en el aula, y a partir de los memes armaba evaluaciones con memes o utilizaba los memes como disparadores. Maravilloso me resultó. Y respecto de recursos, y creo que vale, los materiales de Nación, seguimos educando, los materiales de Ciudad que arma la GOC, los contenidos, el recorte de contenidos que está planteando la GOC bimestre a bimestre, para mí tienen sentido, pero tienen el mismo sentido que tiene todo, que son herramientas para tomar decisiones. De la misma manera que un libro de texto es una herramienta para tomar decisiones. Yo creo que uno puede planificar un grado sin conocer el grado, pero luego esa planificación tiene sentido cuando uno ve el grado y toma decisiones sobre ella. Bueno, acá es lo mismo. Todos esos materiales que mandan las distintas direcciones curriculares son muy útiles, siempre y cuando nosotros los leamos críticamente y trabajemos con ellos de una manera crítica, pensando el otro que está del otro lado. Si esa actividad puedo mandarla sí o no, si tengo que mandarla con algo más. Yo creo que, insisto, los materiales que hay son todos muy buenos, no nos vamos a poner a quejar, porque además están hechos por la misma gente que luego escribe los libros de texto. La misma gente que está produciendo esos materiales son los que escriben los libros de texto. Decir que está uno por encima del otro, no hay diferencia. Sí creo que nosotros tenemos que tomar decisiones. ¿Tiene sentido trabajar conocimientos o contenidos que nunca trabajaron nuestros chicos y chicas desde la virtualidad? ¿Tiene sentido proponer tareas que nunca propusimos antes? Quizás tiene sentido recuperar cosas que pasaron años anteriores, fortalecer conocimientos que yo ya pude ver que vivieron en un aula y trabajar desde ahí. Yo creo que cualquier material sirve si nosotros le damos sentido en función de nuestros chicos y chicas y en función del aula con la cual trabajamos. Sí, yo creo que un poco se profundiza estas cosas que ya nos estaban pasando, que tiene que ver, por ejemplo, con la soledad docente, que tanto se ha discutido y tanto se ha hablado, ahora sin sala de maestros ni maestras, o sea que es la soledad de tu hogar, la falta de privacidad, como hay un montón de situaciones que se profundizaron. Creo también que hay una falta de decisiones políticas en torno a eso, que me parece que era un poco con esto de la demora de la llegada del aula virtual y un sinfín de cosas que, volviendo un poco al tema de los medios de comunicación, acompañan bastante esto. Te quería hacer una pregunta de algo que estábamos hablando sobre la dinámica y un poco volver a las redes sociales, que tenía que ver con esto de las discusiones que se dan a veces en torno, por ejemplo, a los números pares y impares en Twitter. Que cuentes un poco cómo estas cosas también pasan en las redes, cómo hay otra cara en esto de la divulgación, de la masificación de los temas que se tratan. Un amigo mío que es periodista y siempre habla de cómo los diarios marcan agendas y es difícil romper esas agendas. Bueno, ahora también creo que las redes están marcando demasiado la agenda para mi gusto. Tenemos portales de noticias y noticieros que le dedican gran parte del tiempo a levantar cosas de las redes o a informar a partir de las redes. Eso genera discusiones raras como si el cero es par o impar para saber si puedo salir o no, ¿no? Y recupero eso porque lo hablamos un poquito antes, ¿no? Pero también ahí hubo una satirización de audios tremenda, ¿no? Hubo una viralización de audios de, bueno, para mí el cero no es ni uno ni el otro, así que salgo los 2 días, ¿no? Digo, se generó también eso gracioso. Pero bueno, eso te genera esas pequeñas ventanas donde de repente te encontrás mirando un noticiero y la gente está convocando a matemáticos para que opinen sobre eso. Y bueno, y como siempre uno festeja esos momentos en los cuales salimos de la discusión sobre un programa de cocina y nos ponemos a discutir un poco cuestiones vinculadas a conocimiento matemático o al conocimiento científico, ¿no? A uno le guste más o menos cómo se llevaron las discusiones, pero por ejemplo todo lo que tiene que ver con salud y bueno, y ahora nos hemos encontrado con discusiones y gente hablando sobre temas de salud y de cuidados que antes no teníamos. A ver, cada tanto se generan esas situaciones anómalas, porque desgraciadamente son anómalas donde algo de las redes filtra una discusión que tiene que ver más con un conocimiento científico y que a nosotros nos devuelve una discusión sobre, o la posibilidad de discutirlo desde el aula y transformarlo en un conocimiento escolar. ¿Sí? Son pocas, pero son interesantes. Insisto en esto, esos son los medios, son las redes. Y la escuela siempre estuvo a contrapelo de los medios y de las redes. Y creo que la escuela tiene que estar a contrapelo de los medios y de las redes. Tiene que retomarlo, tiene que discutirlo, pero tenemos que dar herramientas para. El objetivo de la escuela no es enseñar para la vida cotidiana. El objetivo de la escuela es quizás retomar situaciones en la vida cotidiana para pensar más allá de ella y para llegar a lugares donde lo cotidiano no te va a llevar nunca. Hay una lógica
que implica democratizar el conocimiento en la escuela. La escuela democratiza un conocimiento, le lleva a todos y todas los chicos y chicas un conocimiento que si no, no tendría acceso. En un contexto donde hay tantas diferencias sociales, la escuela es el único espacio que genera algo que va a romper esas diferencias. Así que bueno, yo lo festejo, no ocurre, pero lo festejo. Fede, muchísimas gracias. Bueno, no, gracias y espero que siga. Gracias. Cuídense No, gracias. mucho. Entrevistamos a Maru Bieli, docente, socióloga, feminista, militante de Hormigas en Lucha, legisladora porteña por el Frente de Todos. Hola Maru, ¿cómo andás? Gracias por estar acá con nosotros, con nosotras. Tu primer mandato en la legislatura te toca en un momento más que particular para la sociedad mundial. Queríamos empezar preguntándote por ese lado. ¿Qué esperabas de tu primer mandato y cómo estás siendo en estos tiempos tan particulares atravesados por una pandemia? Bueno, gracias Néstor y a todas las compañeras y los compañeros por esta entrevista, por este espacio de encuentro. Como bien vos decís, nosotras asumimos el 10 de diciembre, el periodo legislativo empezó el 1 de marzo y tuvimos un mes de presencialidad simplemente, digamos, y solamente antes de que llegue la pandemia a nuestro país y que empiece el aislamiento social preventivo y obligatorio, por lo cual tiene un carácter sumamente excepcional la práctica que estamos desarrollando como legisladores y como legisladoras en el marco de esta pandemia. Quizás habíamos pensado una serie de proyectos para poner en discusión. Nosotros llegamos a la legislatura con la idea de que los mejores proyectos son los que se discuten con los actores que los protagonizan, y eso requiere recorrer los territorios, requiere mesas de laburo, requiere de un montón de encuentros y de instancias que la pandemia, por supuesto, no las permite, y además la agenda de la pandemia en sí nos hace discutir cuestiones que quizás, por supuesto, no teníamos previstas. Por eso es una situación muy excepcional en la cual todos nuestros proyectos de alguna manera derivaron a atender la situación específica, y además nuestra práctica hace que estemos sesionando de manera virtual o estemos teniendo algunas comisiones, algunas las que están funcionando de manera virtual, y que los legisladores y las legisladoras nos hayamos volcado también a una tarea y a un trabajo quizás que excede lo meramente legislativo y que tiene que ver con atender y ponernos al hombro de alguna manera y con los recursos que tenemos la situación que estamos atravesando en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Desde que comenzó esta situación, nosotros nos sumamos a todas las mesas de trabajo a las que nos convocaron, que a decir verdad no son muchas, porque lo cierto es que el diálogo con quienes formamos parte de la fuerza opositora local y quienes tienen responsabilidades en el ejecutivo local no es mucho, pero siempre que podemos estamos o en las mesas de trabajo territoriales, en los barrios, formando y acompañando a los comités de crisis que se gestaron, digamos, para dar respuesta a las situaciones que estamos viviendo, y tratando de atender a cada situación concreta que surge producto de la pandemia, desde desalojos, porque bien sabemos que si bien hay un decreto nacional que prohíbe los desalojos, esta es una práctica que en muchos sectores de nuestra sociedad, y fundamentalmente en la ciudad de Buenos Aires, aparecen de manera reiterada, hoteles familiares, inquilinatos que no están cumpliendo con esta situación, y lo cierto es que nosotros estamos tratando de resolver en el minutos, si se quiere, en la emergencia, cada una de estas cuestiones y de estas situaciones, a la vez que planteamos proyectos para atender de manera más integral la situación. Pero bueno, así estamos, tratando de hacerle frente a esto, tratando de comprender la virtualidad, tratando de no dejar de hacer esas reuniones con los actores y con los sujetos involucrados en las distintas problemáticas, pero desde una modalidad nueva, compleja, difícil, con las dificultades que tienen las reuniones por Zoom, pero bueno, en eso estamos, y también con mucha expectativa de lo que podamos hacer y de los planteos que podamos hacer para salir de la pandemia en la ciudad de Buenos Aires, a la salida, ¿no? Con qué ciudadanos queremos encontrar, cuáles son las cuestiones estructurales que tenemos que modificar, y que me parece que la pandemia lo que hizo también fue poner blanco sobre negro, dejar a la luz una serie de desigualdades que tiene la ciudad de Buenos Aires, de las que ya, digamos, no podemos mirar para otro lado, después de que pasemos
esta situación. Manu, retomando un poquito por esto que venías contando y analizando sobre la ciudad y sobre el trabajo en la legislatura, quería preguntarte también, pensando específicamente en el bloque del Frente de Todos y pensando en la ciudad hoy en contexto de pandemia y también en perspectiva hacia adelante, ¿cuáles te parecen que son los principales desafíos o tareas de la oposición hoy en la ciudad de Buenos Aires? Bueno, creo que hay un desafío muy grande que tiene que ver con mostrar, poner luz, hacer fuerza para que se vean determinadas desigualdades que producto de el gran presupuesto que tiene la ciudad de Buenos Aires y cómo ese presupuesto se utiliza para la pauta publicitaria que hace que en los grandes medios nacionales no se hable de la ciudad de Buenos Aires y las dificultades que tienen muchos porteños y porteñas para llevar adelante su vida, creo que parte de la tarea que tenemos como oposición es seguir denunciando todas esas desigualdades que aparecen, cómo hay más de 200.000 personas que viven en la ciudad más rica de Latinoamérica en situaciones y en condiciones de hacinamiento, cómo puede ser que haya más de 25.000 pibes y pibas en la ciudad que no tengan acceso a la educación pública y que seguramente después de esta situación que estamos atravesando van a ser miles y miles más de pibes que no tengan la posibilidad de acceder a la educación pública, un sistema de salud deficitario que en los últimos años ha sido recortado, ¿no? Tanto el presupuesto destinado tanto a educación como a salud ha sido recortado en la ciudad de Buenos Aires. Me parece que el desafío de la oposición tiene que ver con mostrar estas deficiencias, mostrar estas definiciones políticas que tienen quienes gobiernan en la ciudad hace 13 años y las consecuencias que estas definiciones tienen para grandes sectores de la ciudad, y también construir las utopías que podemos tener en la ciudad, ¿no? Construir los proyectos, los sueños que se pueden, digamos, que pueden ser reales debido justamente al enorme presupuesto que tenemos. Creo que tenemos por delante el desafío de mostrar que es posible que vivamos en una ciudad en donde no haya pibes y pibas en la calle, en donde todos tengan acceso a la vivienda, en donde podamos vivir mejor de manera integral, democratizando el acceso a derechos que bien vedado está, y hacer parte de esa construcción de una ciudad distinta a muchos otros y otras, que quizás se sienten interpelados por las políticas nacionales o por un proyecto de país, pero no por un proyecto de ciudad. Nosotros tenemos que tener nuestro propio proyecto de ciudad como espacio, como fuerza política, ponerle a eso ideas, ponerle a eso iniciativas, atravesarlo por una perspectiva feminista. Creo que tenemos que poder construir una ciudad diversa, que escape y que vaya un poquito más allá de cada una de las palabras o preceptos que quienes gobiernan en la ciudad nos quieren marcar, porque lo cierto es que hay algunas concepciones que tiene Horacio Rodríguez Larreta que son maquillaje, ¿no? Que son puramente maquillaje, que cuando uno rasca un poquito se encuentra con que en definitiva hay una ciudad que excluye, hay una ciudad que no contempla a la enorme mayoría de los porteños y las porteñas, así que creo que tenemos como ese doble desafío como oposición, mostrar lo que está mal, y construir una ciudad que nos integre y una ciudad que enamore, digamos, un proyecto de ciudad que enamore a muchos más. Hola Maru, mi nombre es Belén, también docente de la Costa. Teniendo en cuenta este abandono y desidia del gobierno de la ciudad sobre educación y sobre todo en los barrios populares, en nuestro primer programa charlamos con Pablo Pinó sobre educación en contexto de pandemia y queríamos que nos cuentes un poco cómo está llevando a cabo esta situación el Dorita, tan particular, y cuál es la experiencia que así se está compartiendo. Bueno, primero, para los que nos están escuchando y por ahí no saben, ¿qué es el Dorita?, ¿no? Que es una institución educativa de nivel terciario que funciona en el barrio Padre Carlos Mujica, en la Villa 31, de donde se egresaron el año pasado las primeras docentes que estudiaron en el barrio en el que viven, en un barrio de la ciudad de Buenos Aires, que, relacionándolo con lo que charlábamos antes, vivimos en una ciudad en donde no se contempla el derecho a la educación superior como un derecho, vivimos en una ciudad en donde quienes gobiernan y quienes llevan adelante las políticas educativas creen que en realidad sobran profesorados de educación primaria, y bien saben los maestros y las maestras que emergencia docente hay y que faltan instancias e instituciones donde poder estudiar, y ese faltante está fundamentalmente en los barrios populares. Por eso
El Dorita es una experiencia que intenta ampliar el acceso a la educación superior y que, bueno, como todas las instituciones de los barrios en este contexto, tiene el enorme desafío de saltar la brecha digital que existe en nuestra ciudad, que es parte de las brechas que más se puso sobre la mesa en el marco de la pandemia. Nosotros presentamos un proyecto en la legislatura que tiene que ver con el acceso a la conectividad en barrios populares, con que el gobierno de la ciudad garantice la conectividad en barrios, el acceso a Wi-Fi, porque maestros lo saben más que nadie, una de las dificultades y de las trabas más grandes que hemos tenido para sostener el vínculo pedagógico ha sido la falta de conectividad y cómo el estar en contacto con los pibes y las pibas se ve limitado por la imposibilidad de las familias de comprar datos, ¿no? Para nosotros que la educación pública jamás puede entenderse como mediada por el ingreso económico, bueno, lo cierto es que durante la pandemia eso sucedió, nos pasó con muchas estudiantes del Dorita, nos pasó con muchas estudiantes del Dorita que además son madres de pibes que van a la escuela pública y que no podían comprar más datos para que sus pibes hagan las tareas, y este fue creo yo, uno de los principales impedimentos que hicieron que muchos pibes sigan conectados y conectadas con sus docentes, y eso, por supuesto, excede, digamos, al nivel primario e incorpora también en esta dificultad al Dorita. Creo que como en cualquier otra institución con docentes comprometidos con la tarea, hemos sido muy creativos, ¿no? Hemos tratado de impulsar todo lo que estuviera a nuestro alcance para que ese vínculo siga estando, para que no se pierda, digamos, por supuesto no la continuidad, sabemos que estamos hablando de una situación excepcional y que en muchos casos es muy difícil sostener el vínculo tal cual se da en la presencialidad, pero desde el Dorita se iniciaron una serie de acciones, un proceso de tutorías, que si bien ya existía el acompañamiento pedagógico por parte de tutores en la institución, tuvo una centralidad mucho más grande. Las clases virtuales en los años superiores, en segundo, tercer y cuarto año del profesorado, se pudieron sostener y se están sosteniendo por Zoom, mucho uso de WhatsApp y mucha presencia, cuidándonos, pero mucha presencia con material de fotocopias distribuidos en distintos puntos del barrio. Ustedes saben, los estudiantes del Dorita viven en un barrio que tiene 40.000 habitantes y están distribuidas a lo largo y ancho de la Villa 31. Por eso se pusieron algunos puntos en algunos sectores del barrio, viviendas de algunas estudiantes, de donde ellas podían recoger material para poder darle continuidad a su formación. Estas son algunas de las tareas que se llevaron adelante, y para mí lo más importante a rescatar del proceso que se está dando en el Dorita es el acompañamiento que se hizo, en muchos casos, a estudiantes que tuvieron COVID, o que fueron familiares de personas que estuvieron internadas. Creo que esto tiene que ver también con las consecuencias que deja la pandemia en los barrios populares, y fundamentalmente en la 31, estamos hablando de ya cerca de 30 vecinos fallecidos, muchos de ellos jóvenes, muchos referentes barriales y territoriales del barrio que perdieron la vida porque o tenían enfermedades preexistentes, digamos, sabemos que la población de riesgo en los barrios populares excede a los mayores de 65 años, porque las condiciones de vida hacen que quizás sufran algunas otras enfermedades pulmonares y demás que se ha visto son un problema a la hora de tener el coronavirus. Creo que el rol más importante que ha tenido el Dorita, además de intentar sostener la continuidad pedagógica, ha sido el acompañamiento entre estudiantes y docentes para atravesar esta difícil situación que vive el barrio al día de hoy todavía, pero que ha tenido momentos muy críticos cuando se inició el brote, y sentirse que en momentos tan difíciles como estos, la institución es parte de esa familia ampliada que en los momentos más complejos desarrolla estrategias de solidaridad y de acompañamiento muy, muy, muy fuertes. Así que creo que esos fueron algunos de los desafíos que tuvo el Dorita durante la pandemia. ¿Cómo estás, Maru? Andrea, maestra de primaria también del Mariana Costa. Y un poco retomando esto que nos contabas recién en relación al rol que tuvo el Dorita
adentro de la Villa 31. Un poco que nos cuentes en relación a qué trabajo tuvo el gobierno de la ciudad y las organizaciones sociales, ¿no? En relación a esto que se generó en la Villa 31, de ser uno de los barrios populares con más casos, digamos, y en donde el COVID-19, digamos, tuvo mayores consecuencias. Ustedes saben que nosotros hemos tenido un problema, que es que en el momento en donde más había que cuidarse y estar cada uno en nuestras casas, hubo 10 días en donde en el barrio faltó el agua en muchas manzanas. Esto fue determinante para que aumente el pico de contagios y trajo situaciones, la verdad, muy dolorosas, porque el contagio se multiplicó como en ningún otro barrio de la ciudad de Buenos Aires, producto seguramente a esta situación, y a otra situación que tiene que ver con la 31, pero con todos los barrios populares. Nosotros sabemos que en estos barrios el porcentaje de trabajo informal es mucho más alto y que por ende la situación del aislamiento trae aparejado la pérdida de ingresos automática en muchos casos. Hay muchos vecinos que han perdido el trabajo, que viven de sus ingresos del día a día y que no pueden aislarse porque tienen que salir a buscar el mango, ¿no? Tratar de sostener el alimento en sus familias. Por eso nosotros lo que veníamos denunciando y proponiendo de alguna manera al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desde el principio es que a la situación que atraviesa, la situación sanitaria, hay que acompañarla con mucha presencia del Estado, muchísima presencia del Estado, no solo a través de programas de ingresos como se desarrollaron a nivel nacional, sino directamente a través de la asistencia alimentaria en estos barrios. Eso no estuvo, eso hace que la gente tenga que circular más, que los comedores tengan un rol fundamental, y en esto que preguntaba Sandra, yo creo que si hay algo que hizo que el virus no se siga expandiendo como lo hizo y que la situación no sea mucho más grave, sin duda tiene que ver con el entramado organizativo de las organizaciones sociales, políticas, religiosas de la Villa 31. Creo que si hay un saldo que nos deja la pandemia son los comités de crisis que se conformaron en todos los barrios, y la Villa 31 fue ejemplo de esto también, un comité integrado por diversos actores que se pusieron en la primera línea de batalla, que salieron a buscar a los vecinos que tenían algún tipo de factor de riesgo, que salieron a buscar a los contactos estrechos de los casos positivos para que puedan tener algún tipo de asistencia. Lo que viene haciendo el gobierno de la ciudad es completamente insuficiente en lo que respecta a barrios populares. Esto es estructural, venimos hablando, digamos, estamos hablando de un barrio que ustedes saben es publicitado por el gobierno como el barrio donde se llevó adelante la urbanización modelo en la ciudad de Buenos Aires. Estamos hablando de un barrio en el que durante 10 días no hubo acceso al agua en el momento en donde más se lo necesitaba. A esto me refería antes cuando hablaba del maquillaje, ¿no? De algunas cuestiones que demandan mucho dinero, pero que cuando uno ve no resuelve los problemas estructurales que tiene el barrio. La falta de presencia del Estado es estructural, pero en la pandemia se puso mucho más a la luz, si se quiere. Respecto a la organización en los barrios populares, me parece que es otro de los saldos que nos va a dejar la pandemia, si se quiere, una de las cuestiones más positivas a rescatar, que surge cada vez que hay un contexto de crisis en los barrios populares, ¿no? Si hay una característica que emerge, es la solidaridad de los vecinos y las vecinas ante estas situaciones, el salir a poner el hombro, a pensar en el que más necesita y a generar instancias colectivas de resolución de conflictos. Hay un saber en los barrios incorporados en función de las distintas etapas históricas que han ido atravesando, y creo que eso se ha puesto fuertemente en juego durante la pandemia. En todos los barrios de la ciudad, la Villa 31, digamos, tiene una historia y una tradición de lucha enorme, y el Comité de Crisis de la 31, para contarles un caso particular, el 1 de abril le presentó a Diego Fernández, al secretario de Integración Social y Urbana, un relevamiento de los más de 60 comedores que existen en el barrio, reconocidos por el gobierno de la ciudad, no reconocidos, porque si hay algo que surgió también en el marco de la pandemia es en distintos espacios, en organizaciones sociales y políticas que no se dedicaban a la cuestión alimentaria, o en familias, vecinos que pusieron una olla en la calle para poder atender esta situación de emergencia alimentaria que viven los barrios. El Comité de Crisis pudo hacer este relevamiento, este trabajo de manera colectiva. Hay una fuerte presencia también, hay que rescatar, de los guerrilleros en función de todos estos armados que vienen generando en los barrios, que son muy plurales, muy diversos, y que se pusieron la pandemia al hombro.
porque lo que hay que rescatar es que cada vez que llegó un operativo Detectar a los Barrios para buscar los casos, contactos estrechos de casos positivos de COVID, fueron las organizaciones, los promotores territoriales, las promotoras sanitarias las que salieron a hacer este trabajo, y por eso hemos tenido, bueno, muchos contagios de referentes territoriales en la 31, muchos de ellos que ya están bien y que ya están nuevamente en las tareas sociales y comunitarias, y muchos otros que, como decía antes, han fallecido. Tenemos el caso emblemático de Ramona, que se dio a conocer, digamos, a nivel nacional y que repercutió de tal manera que incluso se están pensando proyectos de ley a nivel nacional que reconozcan el trabajo y la tarea esencial que desarrollan las mujeres que llevan adelante el trabajo de cocineras en los comedores, ¿no? Creo que también nos deja esta enseñanza la pandemia. ¿Cuáles son las tareas esenciales que no están reconocidas por nuestra sociedad, ni simbólica ni materialmente? Y creo que el laburo de las organizaciones, y fundamentalmente de las compañeras en los barrios, es una de las tareas que se tiene que poder reconocer una vez que esto pase. Maru, para ir cerrando, te queríamos contar, y por si alguien que está escuchando este podcast por primera vez no lo sabe, el programa se llama Hora Cátedra por varios motivos. Lo conducimos un grupo de docentes, en este caso también estás vos invitada, que sos docente también, y además dura 40 minutos o más o menos, como lo que dura una hora cátedra, y la idea siempre es que vayamos con una tarea para pensar para el hogar, y siempre le pedimos al invitado o a la invitada que sea quien nos la deje, para que podamos retomarla en el siguiente programa. Si pudiste pensar algo, te escuchamos. La tarea que les dejo es que pensemos en esta ciudad de Buenos Aires, en la que vivimos, en la que trabajamos. La pandemia nos ayudó a poner luz sobre las distintas desigualdades que atraviesan quienes viven en la ciudad de Buenos Aires, que podamos pensar cuáles son esas desigualdades económicas, habitacionales, de género, que particularmente se manifiestan en la ciudad, y cómo hacemos para construir cada uno desde nuestro lugar o desde los colectivos a los que formamos parte, una ciudad que contemple el buen vivir. ¿Qué es el buen vivir en la ciudad de Buenos Aires? Creo que la pandemia nos ayuda a construir y a pensar en todas las dimensiones que hacen falta y que contemplan y que integran el buen vivir. Bueno, compañeros, gracias. En serio. Gracias por todo. Por favor, nos vemos, hablamos, besitos. Nos vemos, suerte. El maestro, su voz está viva, más viva que nunca. Toma nota, los atentos bailan la letra de este universo.